Vamos ahora a ver el ángulo relacionado o de referencia. Este ángulo es muy importante, ¿sí? Cuando se habla de ángulo relacionado es porque a veces en muchas situaciones se trabaja solamente con un cuadrante. Se trabaja a veces con el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 o el cuadrante 4. A veces solamente se trabaja con un cuadrante. O sea, a veces se busca un ángulo relacionado, un ángulo que esté entre 0 y 90 grados para poder trabajarlo. Entonces, por eso se utiliza el ángulo relacionado o de referencia. Vamos por lo menos a ver aquí. El símbolo de ángulo relacionado por lo general se expresa de esa forma. El símbolo S de ángulo, que significa teta, y una R de su índice, ángulo relacionado. El ángulo relacionado va a depender del cuadrante donde esté ubicado. Observe que aquí yo voy a dibujar un ángulo mayor de 90 grados. En este caso, vamos a poner aquí 150 grados. Yo voy a dibujar este ángulo. El ángulo relacionado siempre se forma con el eje de las X. Con el eje de las X. No con el eje de las Y, sino con el eje de las X. Este eje que usted ve aquí, este es el eje de las X. Se ponen los valores de X. Y el que está acá es el eje de las Y. Entonces eso debe tenerlo usted clarito y que no se le olvide que el ángulo relacionado siempre se forma con el eje de las X. Entonces, ahí no se puede apreciar el bolígrafo rojo, pero vamos a tratar de marcarlo acá para que vea. Entonces, ahí está el ángulo, 150 grados. Yo necesito buscar un ángulo relacionado a este ángulo que está aquí. Entonces, como el ángulo cayó en el cuadrante 2, observe, este es el ángulo. Yo tengo que buscar un ángulo relacionado que solamente me trabaje con ese cuadrante. Entonces yo me olvido de los otros cuadrantes. Observe, aquí está. Yo me olvido de los otros cuadrantes y voy a buscar el ángulo relacionado. Pero yo le dije a ustedes que el ángulo relacionado solamente se forma con el eje de las X. Así que el ángulo relacionado sería este que voy a colocar en verde. Este que usted ve aquí. Este sería el ángulo relacionado que yo voy a buscar. ¿Cuál es el valor de ese ángulo famoso relacionado? Entonces, esto es cuestión de lógica. Observe que si usted quita ahora, aquí vamos a ver el plano cartesiano, ese es el ángulo relacionado. Yo sé que esto completo vale ¿cuánto? Completo vale 180 grados. 180 grados. Yo necesito solamente saber este pedacito. Entonces, basta con quitarle a 180 grados el ángulo dado para encontrar el ángulo relacionado. ¿Sí? Ahí está. Yo encuentro el ángulo relacionado. Sería 180, le quito 150, que fue el ángulo dado. El ángulo relacionado sería 30 grados. Y ahí encuentro que esto vale 30 grados. ¿Sí? Porque 150, que es hasta aquí, más 30, que es de aquí a aquí, me da como un total. Que aquí vale, ¿cuánto? 180 grados. Entonces, así se busca el ángulo relacionado. Quiere decir que el ángulo relacionado allí es 30 grados. Si a mí me piden construir, vamos a ver un ángulo, otro ángulo por acá. Vamos a ponerlo en azul, en morado. Vamos a suponer que ese ángulo vale 315 grados. El ángulo que me dan. Yo quiero un ángulo relacionado de eso, de ese ángulo. Entonces, el ángulo ese es este.
que viene desde su posición normal, este ángulo, que viene aquí hasta allí. Entonces, yo quiero saber el ángulo relacionado de ese ángulo. Observe, ese otro ejemplo. Entonces, el ángulo relacionado le dije a ustedes que es aquel que se forma con el eje de la X. Este sería el ángulo relacionado. El ángulo relacionado. ¿Sí? Pero como ya él dio un giro de 315 grados, me faltaría saber cuánto vale este pedacito. Basta con, para buscar el ángulo relacionado, basta con restar 360 menos el ángulo dado. 360 menos 315 grados. El ángulo relacionado vale 45 grados. Quiere decir que aquí vale ¿cuánto? 45 grados. Porque si yo sumo 315 que llega hasta aquí, más el pedacito que va de aquí a aquí, eso me da justamente 360 grados. Acuérdense que la flecha no importa si usted la coloca acá, o la coloca acá, o la coloca acá, va a valer el mismo, va a tener el mismo valor, que es 45 grados. Entonces, resumiendo aquí, el ángulo relacionado en el segundo cuadrante, se utiliza esta fórmula que aparece aquí, en el segundo cuadrante, y cuando vamos al primer cuadrante, al cuarto cuadrante, siempre se utiliza esta fórmula fija. Fija para el cuarto cuadrante, fija para el segundo cuadrante. Ahora vamos a ver un ejemplo cuando el ángulo relacionado cae en el tercer cuadrante. Vamos a ver un ejemplo aquí. Vamos a ver un ejemplo aquí. Ejemplo, un ángulo relacionado en el cuadrante. En ese cuadrante vamos a ver el ángulo 225. 225 más o menos está por ahí. 225 grados. Este ángulo viene aquí, en este sentido. Es el ángulo. Aquí hay 180. Y esta abertura toda completa vale 225 grados. Yo quiero saber cuál es el ángulo relacionado de ese ángulo, que es Y positivo, Y negativo, X negativo, X positivo. Hago el mismo procedimiento. Observe aquí. Cubro acá. Vamos a... Y cubro acá. Cubro aquí, cubro acá entonces. Observe. Entonces el ángulo relacionado es aquel que se forma con el eje de las X. Este que usted ve aquí. Este es el ángulo relacionado. Este. Se pone acá con el... Le puse la flecha mal. Ese ángulo relacionado por lo general siempre es positivo. ¿Sí? Ese es el ángulo relacionado. Entonces, si usted observa, vamos a quitar, observa que ya de aquí a aquí, en este giro, ya hay 180. Entonces yo necesito saber cuánto vale este pedacito. ¿Qué operación debo hacer en el tercer cuadrante? Para buscar el ángulo relacionado, basta con restar 200, el ángulo dado menos 180 grados. El ángulo dado de 225 grados menos 180 grados. El ángulo relacionado es igual a 45 grados. Y aquí tengo que esto vale ¿cuánto? 45 grados. Entonces así se busca el ángulo relacionado con esta fórmula en el tercer cuadrante. Para el primer cuadrante no se utiliza ninguna fórmula porque en el primer cuadrante el ángulo no pasa de 90 grados. Y acuérdense que el ángulo relacionado es un ángulo que va entre 0 y 90 grados.